clase de este traumatismo cervical. Es una clase muy corta, no está en su libro, así que vamos a tratar de leer de la diapositiva. Y quiero que entiendan una cosa, ustedes están en un nivel universitario. Entonces no hace falta que yo les mande la diapositiva, o sea, ustedes tienen que hacer un resumen, no sé, y cuando es algo importante, yo les digo, sáquenle foto a esta diapositiva. ¿Estamos? Traumatismo cervical. Como se dieron cuenta, empezamos con traumas generalidades, manejo general del trauma, después vamos a trauma de cráneo, después bajamos a cuello. El trauma de cráneo, como vimos la vez pasada, hay una serie de lesiones primarias, lesiones secundarias, y rápidamente evolucionan o a veces puede no pasar absolutamente nada. Sin embargo, en el cuello no es así. En el cuello las lesiones son raras, pero las lesiones son mortales, ¿sí? Ustedes saben, ahí ven en la diapositiva, los carnívoros generalmente cuando quieren atacar un órgano vital, no atacan la pierna, ni el brazo, ni el corazón, van directo al cuello, ¿sí? Hay un dicho lo que dice directo a la yugular, ¿verdad? En algunos animales el cuello estaba o está muy expuesto, pero en el ser humano por suerte es cortito. ¿Cuáles son las características del trauma cervical y del trauma en general? Primero que es dinámico, o sea, vamos a suponer que tengo una cuchillada en la vena yugular, ahí se formó un coágulo, el paciente llega caminando, yo examino la herida y empieza a sangrar ese coágulo, ¿verdad? Entonces, cambia, ¿sí? Es impredecible, yo no puedo saber, ven, este muchacho se cayó de un avión y está saliendo, ¿verdad? Y a veces lesiones mínimas y van directo a la muerte, ¿sí? Es invalorable, o sea, a mí por teléfono me dicen, doctor, tengo tos, catarro, fiebre, estoy saturando 97 de COVID. Bueno, yo le digo, sí, realmente parece que está bien, pero un trauma no puedo yo valorar inmediatamente, ¿sí? Hay una mortalidad inmediata cuando se trata del cuello, deja secuelas importantes y esto es quizás lo más importante, requiere una respuesta inmediata, ¿sí? Este es un famoso cuadro de un pintor europeo y quisiera que alguien me diga qué ven acá. ¿Qué ven ahí? ¿Alguien? Y hay un hombre, sería un doctor tal vez. ¿Sí? ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Yo soy Hani. Hani. Yo creo que tengo 3, 4 alumnos nomás, entre Rosita, Hani, por ahí nomás termina la cosa, ¿verdad? Así también cuando corrijamos exámenes, solo a ellos les quiero escuchar. ¿Qué más ves, Hani? Está acá Y veo, puedo decir que este es el doctor, ¿verdad? Pintón, ¿verdad? Limpio. sí, ¿Qué más ves? y hay alguien en la cama a su derecha. ¿Esta es una cama? ¿O son 2 sillas? Ah, dos sillas son. Después de acá, ¿qué ves? Un poco de agua, tal vez. Agua caliente probablemente, un trapo. Acá en el suelo quizá estaba tosiendo y estaba su pañuelo, ¿sí? Acá hay un té probablemente para él. Aparentemente está amaneciendo, ¿verdad? Según la luz, parece que está amaneciendo. ¿Acá quién está? Ese no es el cuadro del doctor. Sí. ¿Este quién es? El padre de la criatura que se murió, que está entre las dos sillas. Todavía no está muerta. ¿Y esta? Y es la madre. ¿Qué está haciendo? Está llorando. Y está rezando, ¿verdad? Depende de tu interpretación. Para mí está llorando. Sí, está rezando y para mí está llorando.
Eso es lo lindo del arte, ¿verdad? Cada uno le da dando interpretaciones diferentes. Y básicamente, ¿qué significa? Que están esperando que el médico haga algo. Ujú. ¿Y el médico qué está haciendo? Está pensando. Está pensando. Y está. Esto es lo que yo le dije la vez pasada, la palabra clínico, que es al lado del paciente, ¿sí? En la era cibernética, estas consultas por internet, está bien, ¿verdad? Por la situación, pero causaron mucho daño, ¿sí? Hay muchos pacientes que llegaron tarde porque no se les examinó, ¿sí? La calma del médico que tiene que mantener siempre, ¿sí? La esperanza de los padres en el médico y en, según yo, en Dios, ¿sí? Y uno debe recurrir a muchas cosas y sobre todo tiene que estar, ¿sí? No manejar por WhatsApp, ¿sí? Bueno, el cuello cortito. Empiezan la chica que me habló, ¿cómo es su nombre? Catalina. Catalina, atajate. Bueno, tenemos que el cuello es del borde inferior del maxilar, ¿sí? Hasta las clavículas y la horquilla externa. El cuello es cortito, no hay nada que esté de balde en el cuello. En el abdomen, cuando vean mi abdomen, hay mucha grasa, hay un panículo importante. Si me acuchillan, que llegue el cuchillo es medio difícil. Si llega, tengo mucho hígado, por ahí no hace nada. Pero en el cuello, nada está de balde y está todo debajo de la piel, ¿sí? Por más gordo que sea, siempre está todo debajo de la piel. Este es el cuello de una persona en un corte transversal. Ustedes ven la piel, no se ve también la imagen, ¿verdad? Pero está la piel, después está este músculo que es el músculo cutáneo, este finito que está acá, y después ya está la tiroides abajo, o sea, está un corte bajo porque se ve la tiroides, y después ya está la tráquea. O sea, de piel a tráquea no hay más de 1,5 centímetros. Y la tráquea, ustedes saben, es un órgano vital. ¿Qué otra cosa puedo ver? De acá, cruzando el músculo esternocleidomastoideo, está el paquete vasculonervioso, arteria carótida, vena yugular y nervio vago. De acá a la columna, al vertebral, no hay más de 5 centímetros. O sea, uno mete el dedo índice y ya llega a la columna, ¿sí? Del otro lado la misma cosa. ¿Qué también puedo inferir? Acá están las arterias que van para el cerebro. ¿Qué puedo inferir también? Catalina, ¿vos crees que con un cuchillo o un revólver yo puedo lesionar solamente el esófago? Depende de la profundidad. Acá está, pero yo te digo, yo salgo de una cirugía y te digo, el cuchillo solo lesionó el esófago. Yo creo que no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras al lado. Alrededor, al lado, enfrente. O sea, para llegar al esófago, sí o sí tuvo que haber dañado tiroides. Acuérdense que hay venas que cruzan también de costado. Sí o sí la tráquea está pegada, la columna está atrás. O sea, también sale de esto, de que las lesiones pueden ser o suelen ser múltiples, ¿sí? Características de las lesiones en cuello. Esto ya es solamente en cuello. Son de baja frecuencia, o sea, no es que hay muchas lesiones en cuello. Generalmente, la inmensa mayoría son abdomen, miembros, tórax, o sea, les miento. La inmensa mayoría son cráneo, lesiones menores, generalmente el paciente va a su casa. Después va abdomen, miembros, tórax y cuello, último cuello. No es frecuente la lesión en cuello, pero casi siempre son de manejo quirúrgico. Casi siempre hay que operar de entrada. No hay un espacio muerto, como les dije, no hay nada que esté de balde. Suele haber lesiones nerviosas frecuentemente y las lesiones son potencialmente letales casi todas, ¿verdad? La epidemiología, 5% no más de todas las lesiones. Los mecanismos. Y esto siempre tienen que tener en cuenta cómo fue el mecanismo, ¿verdad? Si fue un contuso es que se hizo con un objeto romo, ¿verdad? Un palo, a veces el cinturón de seguridad, compresión, desaceleración.
También acá entran las lesiones por inhalación, inhalación de gases, inhalación de humo. También entran las lesiones por intubación. Viene un paciente que está grave, un trauma de cráneo que está con un glajo bajo, yo le tengo que intubar y bueno, ahí le lesiono la tráquea. O en cirugía programada, donde tengo que intubar y lesiono, ¿sí? Ya sea cuerdas vocales, ya sea esófago. Y las lesiones penetrantes, arma blanca, arma de fuego, son más frecuentes y más graves, ¿sí? 1% para trauma arma blanca. Les comento que se le llama arma blanca porque en sus inicios, para diferenciar, llegaba el paciente y se le decía blanca, por más que el cuchillo sea negro, sea de mango de madera, lo que sea, porque no dejaba la impresión de la pólvora, no dejaba esa quemadura. Entonces, si es una varilla de hierro, igual se le llama arma blanca, ¿sí? 5 a 12% arma de fuego y 50% en armas de grueso calibre. Esto es escopeta, ¿sí? Un escopetazo en el cuello es casi mortal siempre. Y atiendan bien que acá siempre es la mitad, ¿sí? Este es un dato aparte. Siempre es la mitad. 20% de la herida por arma blanca presentan lesiones importantes y 10% se tienen que operar en forma urgente. Urgente, o sea, el paciente llega a diagnóstico, se opera. 34% de las lesiones por arma de fuego en el cuello son graves y la mitad requieren cirugía de urgencia. 50% de las muertes de los pacientes que llegan al hospital pueden ser prevenibles. El que muere en el sitio no hay caso. Si se murió, no hay nada que hacer. Pero de los que me llegan al hospital, a la mitad yo le puedo salvar. Y la mitad de los pacientes que se operan, atiendan bien, las exploraciones son negativas. O sea, yo le operé y no hay ninguna lesión importante, pero tiene un elevado índice de morbilidad. ¿Qué significa morbilidad? Que no sea Hani ni Catalina. ¿Qué significa morbilidad? Índice de muertes. Morbilidad. Eso es mortalidad. ¿Vos sos? Brites, María José. María José. Mortalidad, eso. Y morbilidad. Creo que puede ser enfermedad. Enfermedad. Sí, son las complicaciones que tiene y que le dejan secuela al paciente, ¿no? O sea, yo lo operé de balde, o sea, no tenía que operarle y sin querer lesioné el nervio recurrente y el paciente se queda hablando mal, ¿sí? No habla con el tono correcto. Eso es una morbilidad, ¿sí? No le mata, pero queda con una secuela. Recordemos un poquitito los triángulos que ustedes tuvieron en anatomía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay una región cervical media que se divide a su vez en un compartimento supraioideo e infraioideo. Hay un compartimento submaxilar, hay un compartimento carotidio superior, hay un compartimento homoclavicular y esternoclavicular. Esto en trauma no sirve, no se usa. En trauma se usan las zonas. Yo no le puedo decir a ustedes, yo estoy en la pieza y viene el interno, viene el residente y me dice, doctor, tenemos una herida en el triángulo homoclavicular o en el triángulo submaxilar. No se dice así. Ahora, viene un paciente por consultorio y yo no le puedo decir, tiene un tumor en zona 2. ¿Sí? Esta forma de hablar única y exclusivamente se usa en cuello. ¿Sí? Y entonces se habla de zonas, ¿sí? Zona 1 es del cartílago cricoides para abajo, ¿sí? Donde hay mayor mortalidad por lesión vascular o intratorácica. Zona 2 es del cartílago hasta el hueso submaxilar, o sea, todo lo que sea por arriba es zona 2, todo lo que sea por abajo es zona 1. Y zona 3 es la lesión de la carótida o glándulas salivales que está atrás. La zona 3 es posterior. ¿Sí? Es atrás, ¿sí? Entonces se habla de esos mecanismos.
Ahora mi pregunta, Catalina, es ¿cómo yo manejo un trauma? ¿Verdad? Me viene un traumatismo cervical, ¿qué es lo que tengo que hacer primerito? Tenés que fijarte en la vía aérea. Muy bien, muy bien. Siempre me quedo en la A, no es que agarro y meto mi dedo en la herida, no es que veo signos vitales, siempre voy por la A, B, C, D, E. Eso no cambia. Y mucho más en esta parte del cuello, ¿verdad? Mucho más. Después, ¿a dónde voy? Después de Jani, la respiración. ¿a dónde? Tenés que hacer el A, B, C, D, E, ¿verdad, profe? Sí, muy bien. Si mi paciente está estable, ¿qué hago? El Tengo Glasgow. que, tengo que buscar algo que me indique que tengo que operar, ¿sí? Tengo que buscar indicaciones de cirugía. Como dijo la compañera, el examen físico tiene que ser metódico, sistemático, por órganos. Tengo que evaluar las zonas vasculares, digestivo, respiratorio y neurológico, ¿sí? No suele ser este tipo de cuello el que viene a la urgencia, suele estar todo encharcado. Como dice, debo seguir el ABCDE. Busco signos y síntomas que me indiquen cirugía, ¿sí? Busco signos y síntomas que me indiquen cirugía. Catalina, ¿cuál te parece que sería un signo que me diga hay que operar, abrir? Una herida abierta que sangre. ¿Algo más? Y si hay alguna Te voy a tumefacción. exagerar. Yo me afeité esta mañana y sangró. No todo lo que sangra se opera. No todo lo que sangra yo tengo que abrirle el cuello. Puede ser que no pueda hablar el paciente. Muy bien, muy bien. Puede ser que no pueda hablar. Genial. Porque significa que el aire no está pasando, significa que tengo que abrir esa vía aérea. Genial. ¿Otra causa? ¿Otra cosa? Escupa sangre. No te entendí. Que escupa sangre. Hemoptisis. Muy bien. Empezamos por ahí. Empezamos por ahí. ¿Vos sos? Y yo soy Hani. Che, alumno también. Dijimos que vamos a traer nuestro... Hani, ¿qué pasa cuando vos, sin querer, comiste sopa paraguaya alguna vez? Sí. Y a veces se queda un poquitito acá en la garganta. ¿Qué pasa? Chiquitito, así un microgramo ahí. ¿Qué pasa? Te da una gana de toser que da miedo y te miedo te Y bloquea un atragantarlo, poco. ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, si yo tengo un cuchillo, ¿sí? Que atravesó acá, porque esos son los escenarios que yo tengo que pensar. Y apenas, te pregunto, Jani, ¿la tráquea sangra mucho? ¿Es un órgano muy vascularizado? No tanto. No, ¿verdad? No, de hecho no existe una arteria traqueal, son ramas nomás que le llegan, ¿verdad? El esófago tampoco sangra mucho, no es como el estómago sí sangra mucho, ¿verdad? El esternocleidomastoideo sangra mucho, ni que hablar de arteria y vena, la tiroides sangra mucho. Pero vamos a suponer que le hizo un agujerito chiquitito a la tráquea, un micropuntito, ¿verdad? Ese micropuntito de sangre va a ir a la tráquea y el paciente va a toser sangre. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? ¿Me dijiste? Hemoptisis. 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 Muy bien. ¿Qué otra cosa podría pasar en esta herida, Jani? Dijimos que lesionó la piel celular, entró por la tiroides y agujereó la tráquea. ¿Cuál sería otro signo que vos me digas se tiene que operar, doctor? Ah, y odinofagia. Tipo, si el esófago está lesionado. Ese acá. Yo te digo acá, esto que yo pinté. Disfonía. Puede ser la difonía, pero algo más que vos me decís, doctor, el mismo que te hay que abrir. ¿Qué puede salir por la herida? Respirar también. Le Muy va a costar bien. respirar.
puede salir aire por la herida, ¿verdad? O sea, si vos me mostrás una herida y estás respirando por ahí, no le voy a meter así como el gomero, meter bajo agua para ver que burbuje. Esa es una indicación de cirugía. Muy bien. En el esófago puede pasar lo mismo. ¿Qué pasa, Catalina? Vos me dijiste que sangre, ¿verdad? Si lesionó acá este músculo y sangra un chiquitito, ¿significa que le tengo que abrir todo el cuello o no? Yo creo que no, profe, pero No, ¿verdad? ¿Y cuál sería un dato, por ejemplo, para decir que lesionó, vamos a decir lesionó, por ejemplo, la arteria carótida? O lesionó una arteria grande, doctor. ¿Qué dato puede? que tiene inestabilidad hemodinámica. No se discute, genial. Ahí no se discute. Y en cualquier órgano, en cualquier víscera, en cualquier parte, usted me dice, doctor, se cortó la uña. Se cortó la uña. Y está con inestabilidad hemodinámica, ese hay que abrir. ¿Sí? En lo que hablé. Otro dato, Catalina. Y que si tiene alguna fractura en algún hueso. Estamos hablando de la arteria carótida. Ah, no sé, chorrea. ¿Chorrea dónde? ¿Dónde está la lesión penetrante? Dice que chorrea no es un término tan elegante, ¿verdad? ¿Cuál podríamos llamar de otra manera más médica? ¿Cómo sería el sangrado arterial? Sangrado pulsátil, profe. Muy bien, sangrado pulsátil por herida. Sí, genial. ¿Qué pasa si lo que sangró acá, sí, sangró y se hizo un enorme coágulo dentro de la arteria? ¿Qué va a pasar? Va a haber una obstrucción. Uh-huh. Va a estar Y pálido distala en eso esa que no zona. voy a tener. Distala eso que no voy a tener. Irrigación sanguínea. ¿Y cómo yo evidencio eso? Coloración. ¿Qué busco? Porque va a estar pálido. El pulso. El pulso. Acuérdate que no va a estar pálido porque no pierde mucha sangre. ¿Sí? O sea, cuando se coaguló ahí donde le mostré, y tiene su polígono de Willy y demás cuestiones, entonces no va a estar pálido, pero sí no voy a tener pulso distal. Muy bien. ¿Qué pasa con la vena? Dijeron que esto es sangrado pulsátil por herida. ¿Y en la vena qué puede pasar? Si yo te lesioné la vena, la sangre empieza a salir y empieza a disecar esto, ¿verdad? Empieza a disecar esto y se forma ¿qué cosa? ¿Qué cosa se forma? Un trombo, Sangre todo junta, ¿cómo se llama? un coágulo. Coágulo. Hematoma, ¿verdad? Un hematoma creciente. Y acuérdense que en cuello es fácil de ver. O sea, si ustedes ponen un limoncito en su cuello, un limoncito no tiene más de cuánto, 60 cc de sangre, y ya se ve. Pongan un limón en su cuello y van a ver. Entonces, un hematoma creciente. Muy bien. Estamos muy bien. Dijimos las zonas, el ABC, signos y síntomas. Manejo inicial. ¿Sí? Tengo que buscar signos de lesión laringotraqueal. Alguien me dijo difonía, genial. Alguien me habló de odinofagia también, hemoptisis también. Disnea, dificultad para respirar, sí. Estridor. Le voy a explicar. Esta es la tráquea, por donde circula aire. Ustedes saben el mecanismo por el cual un silbato produce sonido fuerte, ¿verdad? El paso de aire por una estrechez, ¿verdad? Acá, suponiendo que esto sea un coágulo, entonces el aire viene y tiene que pasar toda la cantidad de aire por acá y produce un sonido y a eso se llama estridor laríngeo, ¿sí? Eso es indicación de cirugía. Y el enfisema subcutáneo, ¿saben lo que es? ¿Sí o no? Mis 4 Entra alumnos. aire, profe. ¿Ah? Entra a presión el aire. ¿Pero qué significa enfisema subcutáneo? Es correcto lo que vos decís, pero no es lo que yo te estoy preguntando. ¿Enfisema qué significa? Aire Cuando atrapado. hay aire
aire atrapado debajo de la piel. Acumula aire. Muy bien. Eso que dijiste es genial. Yo me corto la piel. Vamos a suponer, yo le corto acá el cachete, ¿verdad? No entra aire a presión, o sea, no entra aire, no se forma enfisema subcutáneo, porque el aire de afuera no tiene mucha presión. Para que se forme un enfisema subcutáneo, tiene que ser, esta es la tráquea, ¿sí? Cuando entra aire no entra gran presión, y cuando sale sí hay gran presión, y encuentra una lesión afuera, entonces el aire empieza a disecar todos los tejidos en cada expiración, generalmente en expiración, ¿sí? Y cuando uno toca, tiene una sensación, y les voy a explicar lo más parecido que hay. Estos, ¿cómo se llama? Envoltorio de cosas electrónicas. ¿Conocen? Eso que da gusto apretar, esa bolsita de aire, creo que se llama. ¿Conocen? Profe. Sí. Sí, te escucho. ¿Conocen? Sí, profe. Bueno, y eso así se siente. El enfisema subcutáneo es indicación de cirugía porque está lesionando, o sea, lesionó la vía aérea, ¿verdad? Como dijimos, yo estoy en la A, tengo que solucionar la A, no me puedo ir a la B, no puedo ir a pedirle su tomografía, tengo que solucionar la A, ¿sí? Si está comprometida o tengo duda de la vía aérea, tengo que asegurar. ¿Y cómo aseguro? Tengo que intubarle, o puedo hacer una traqueotomía, o puedo hacer una cricotomía, pero tengo que tener un tubo, en este caso, metido en la tráquea. Esto, así yo aseguro. Por ejemplo, este paciente en particular tuvo una lesión del macizo facial. O sea, se reventó la cara contra algo, contra una muralla. ¿Sí? Entonces esto empieza a dematizarse, empieza sí o sí, hay un sangrado que va hacia atrás, esto se empieza a hinchar, no puede entrar aire por acá, no puede entrar aire por acá, entonces directamente se hace una traqueostomía para asegurar la vía aérea. ¿Sí? Indicaciones de cirugía, ¿sí? Dijo alguien rotura de cuerdas vocales, lesiones laringotraqueales penetrantes, desgarro mucoso, fractura del cartílago tiroides, inestabilidad hemodinámica. Pero me cuesta a mí, en ese momento, decir, esto es laringe, esto es tráquea, ¿qué es lo que es? Entonces, en cuello, se establecieron los que son signos duros y signos blandos. Esto es una traducción del inglés. Y signos duros son aquellos signos que me indican que sí o sí existe una lesión de un órgano y le tengo que operar. Y signos blandos son aquellas lesiones que me hacen pensar que puede estar lesionado algo, pero no es seguro que esté lesionado y el paciente en este caso suele estar estable, entonces tengo que ir a buscar, o sea, puede esperar. Signo duro se opera, signo blando no se opera, se expecta, se buscan otros mecanismos para ver qué es lo que se lesionó. Y en los signos duros yo voy también por la A, por la B, por la C, por la D. ¿Sí? La E generalmente no se opera en cuello, ¿verdad? Pero me dijeron ustedes hemotis, me dijeron ustedes salida de aire por la herida, ¿sí? La B ventila bien, tórax, puede tener un neumotórax, puede tener un hemotórax, ¿sí? Y en C, por ejemplo, una hemorragia activa pulsátil grave, ¿sí? Tienen que tener estas 4 palabras. Están escuchando mis 4 alumnos, ¿verdad? Hemorragia activa, pulsátil, grave. O sea, sale un chorro de sangre, ¿sí? Porque una hemorragia activa, o sea, yo me afeito, y acuérdense, porque después me van a venir con el examen y no sé qué cuerno y no sé qué diablo. Hemorragia activa, pulsátil, está sangrando ahí donde yo me afeité, pero no es grave, ¿sí?
Gran hematoma expansivo pulsátil, empieza a formarse algo ahí. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo determinas cuándo empieza a ser grave? Por el tipo y la cantidad de sangrado. O sea, vos apretás, porque generalmente llegan al hospital con una compresita, sacás y chorrea, como dice tu compañera, sale un chorro de sangre, eso es grave. Le digo nomás porque a veces hay pequeños sangraditos y le quieren operar. ¿Sí? Shock inexplicable, fue quien dijo, es sí o sí soplos vasculares. Un soplo, van a decir, hay un tango que dice, la vida es un soplo la vida. Está la arteria y la vena, perdón. Si el cuchillo corta arteria, corta vena, ¿qué va a pasar con la sangre? Está la arteria y esta es la vena. La arteria, o sea, la sangre arterial va a tender a pasar dentro de la vena, porque hay menos presión, ¿sí? Y ahí se forma un soplo. O sea, yo tengo que ponerle el estetoscopio y se escucha soplo vascular. Cuando el soplo, cuando existe esto, y yo no escucho, pero pongo mi mano y siento con mi mano el paso de algo de alta presión a baja presión, eso se llama frémito. Frémito. Frémito es la expresión palpable de un soplo y es también indicación de cirugía. Frémito es también signo duro. Y voy a los pulsos, generalmente a los pulsos temporales. Si no tiene pulso temporal, hay lesión vascular importante, ¿sí? Estos son signos duros de la C, de la A ya hablamos. Signo blando, un hematoma estable, no expansivo, no se abre. Una hipotensión que responde a carga, no se abre. Y una situación inexplicable de la disminución de la conciencia, vamos a suponer que le acuchillaron y el paciente está inconsciente, eso no indica cirugía, ¿sí? Por ahí está alcoholizado, por ahí está con otras sustancias, ¿sí? No es indicación de cirugía. En el tracto aerodigestivo, si hay burbuja aire por la herida, se opera. Si hay disnea, se opera. Hemoptisis y enfisema subcutáneo tienen que estar acá, ¿sí? Acá. Hemoptisis es signo duro, enfisema subcutáneo signo duro. Odinofagia, o sea, dificultad para tragar, signo blando. Salida de saliva por herida, signo duro, signo duro. Y hematemesis también es signo duro. ¿Sí? Estamos. Hemoptisis, enfisema, saliva y hematemesis son signos duros. ¿Sí? Profe, Y después, ¿sí? ¿podrías repetir qué signo es el frémito, cómo es? Yo pongo mi estetoscopio y escucho que pasa sangre de una parte de alta presión a baja presión. ¿Sí? ¿Alguien vive hacia Lambaré? ¿Alguien tiene motor en su casa? ¿Motor de agua? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y ustedes se acercan al caño por donde pasa el agua a alta presión y se escucha. Tiene un ruido, ¿verdad? Eso es porque pasa a alta presión. Cuando yo tengo una comunicación entre arteria y vena, empieza a pasar la sangre de un lugar de alta presión a un lugar de baja presión. Pongo el estetoscopio y escucho un soplo, ¿sí? Así. Si yo pongo mis dedos sobre eso, siento que pasa la sangre de alta presión a baja presión. Esto se da en semiología, ¿sí? Pero indica que existe este paso de sangre de alta presión a un sitio de muy baja presión. Y cuando yo palpo eso con mi mano, a eso se le denomina frémito. Y les defino cómo están los libros de semiología. Frémito es la expresión palpable de un soplo. O sea, yo no le puedo decir ausculté un frémito, ¿sí? Ni palpé un soplo.
Y yo digo, palpé un frémito o ausculté un soplo. ¿Sí? Dijimos, ¿se entendió, doctora? ¿Cómo era tu nombre? Sí, Patricia. ¿Tu apellido? Páez. Páez, Patricia Páez. Yo tengo como 1, 2, 3, 4 alumnos, no malo, 5 no malo. Les dije, vamos a ver la A, signos duros, la B, signos duros, C, signos duros. En la D, yo tengo que revisar los pares neurológicos, el plexo braquial, la cadena simpática y buscar hemoneumotórax. Pero no me indica, o sea, si yo les digo, hay lesión del séptimo par, eso no indica que se tiene que operar al paciente, ¿sí? No hay signo duro neurológico, ¿sí? No existe eso. Y como es cuello, yo no voy a revisar el primer par. No. ¿Cuál es el primer par? Páez. Páez. Primer par. Escritorio. Rotatorio. Eso pues no sale por el cuello. Entonces no tengo que buscar. Muy bien. Segundo par. Óptico. Tampoco, ¿verdad? No tiene nada que ver en el cuello. Tercero. Oculomotor. 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 Nada que ver. Está allá en el cráneo. Después cuarto, quinto. Patético. Troclear. Patético. Trigémino. Trigémino. Después sexto. Sexto. Abducente. Aducen. Muy bien. Profe. No tiene nada que ver. El séptimo. Controlar la Facial. pupila. ¿Perdón? ¿Qué me decís? La pupila no tenés que controlar también. Sí. Acuérdense que es un paciente que sí o sí le voy a hacer el Glasgow. ¿Sí? Glasgow y pupilas. Pero cuando es cuello, tengo que revisar pares craneales. ¿Sí? Estamos hablando de los pares que voy a revisar en una lesión cervical. ¿Está bien? ¿Se Gracias. entendió? ¿Sí? Bueno. Séptimo par, sí. Séptimo par es el facial. Sale por cerca del oído, tiene su trayecto en la cara. Y si tengo un acuchillado en la cara, en el rostro, en esta zona, si tengo un acuchillado acá, tengo que revisar el séptimo par. ¿Sí? Y más aún si es que se tiene que operar por otra lesión. Vamos a suponer que tiene acá el cuchillazo, lesionó la arteria temporal, abro y van a decir, si el paciente sale con una lesión cervical, que yo le lesioné. Yo tengo que inspeccionar antes. Séptimo par. ¿El octavo reviso o no? Vestíbulo coclear. ¿Ah? Del oído, profe. Vestíbulo coclear, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver, no reviso. Después voy al noveno. ¿Cuál es el noveno? Glosofaringeo. Muy bien, el décimo. Vago. El vago. Sí. Tengo que El revisar. vago, sí. El onceavo par. Espinal. Accesorio. El accesorio era. Sí, tengo que revisar. Y el doceavo par. Hipogloso. Muy bien. Tiene también un trayecto en el cuello, entonces tengo que revisar. Tengo que revisar el plexo braquial. Tengo que revisar si el paciente mueve las manos. Porque acuérdense que el plexo braquial tiene su trayecto cervical, sobre todo en la parte posterior. ¿Sí? Músculo cutáneo, radial, medial y ulnar. Tengo que revisar la cadena simpática. ¿Sí? Y en este caso tengo que buscar el síndrome de Claude-Bernard-Horner. En el cuello, en la parte posterior, baja la cadena simpática. ¿Sí? La cadena simpática mantiene el tono de los vasos sanguíneos. Si se corta esto, el paciente entra en shock. Como está bien profunda, como está acá, es difícil de que solamente lesione la cadena cervical. ¿Sí? Síndrome de Horner, tienen que leer, pregunta de examen. ¿Sí? Y a ver un hemoneumotórax. ¿Sí? Llega el paciente. Si tiene signo duro, ¿qué hago, Páez?
Páez. Mm, eh, signos duros. No sé, le Cirugía. evalúas. Sí. Lo operas. ¿Quién dijo cirugía? Ingrid Fariña. Otra alumna, ya somos 5. Tiene signo duro a quirófano. Tiene signo duro a quirófano. No tiene ningún signo duro. Stop. Respiramos hondo y empezamos a pensar qué estudio le vamos a hacer a ese paciente. Si tengo dudas si fue en la zona 1, si fue una herida de arma blanca, le voy a pedir una radiografía de tórax. En cuello funciona muy bien la tomografía, ¿sí? Si tengo sospecha, me dice el paciente, tosí un poquitito de sangre o me dio náusea y vomité y visto sangre, bueno, puedo pedir una endoscopía digestiva alta. O si tosió sangre, le puedo pedir una fibrobronco, ¿sí? No significa que tengo que pedirle todo esto porque mi paciente está estable, ¿sí? Y si está inestable, si tiene signo duro, no hay estudio, va a quirófano, ¿sí? Bueno, esto les traje, no entra para el examen, pero decidí cortar, tengo que cortar, ¿sí? Y si tengo que cortar, para tener ¿cómo se dice? Las características de una incisión, tiene que ser, me tiene que dar acceso a todo lo que yo voy a hacer. En abdomen, pues no hay problema. En abdomen, pues yo abro y parto en 2. Entonces puedo llegar al hígado, al riñón, al uréter, puedo llegar a todo. En cuello, yo no puedo abrir en el medio, porque si abro en el medio, no tengo acceso a estas zonas. Entonces, la incisión que más se usa es la cervical oblicua. O sea, viene de la mastoides, cruza y llega hasta, es más o menos así, hasta la horquilla externa. ¿Qué yo consigo con esta incisión? Y tengo acceso a los vasos que están acá, los vasos sanguíneos, tengo acceso a la tráquea, tengo acceso al esófago, tengo acceso a la columna, me da acceso a todo. Y acuérdense que cuando sangra un vaso, a veces puede sangrar arteria y vena. Yo tengo que, si mi sangrado está acá, yo tengo que clampar acá, si es la arteria, y si es la vena, tengo que clampar acá para tener control de eso, ¿sí? Y acá, ¿por qué no una lesión, un cuchillo, puede atravesar al otro lado? Entonces me tiene que dar acceso y puedo llegar a hacer en U. Mi incisión llega acá, giro y subo al otro lado. Entonces la incisión en U es una de las más usadas, ¿sí? Bueno, terminamos. Los 3 nombres que dije primero, ¿quién era el primero? Hola. Yo al comenzar di 3 nombres. Sí, profe. Vos eras uno. José Monge, sí. El primero ¿El que otro? ¿El otro? A mí también me llamaste, profe. Muy bien. La segunda, ¿vos sos? María Paz Sánchez. María Paz. ¿Después? ¿Y el tercero? Palacio, José. Palacio. Bueno, en ese orden, le voy a presentar a un paciente, ¿sí? Y me van a decir ustedes en qué zona se lesionó, ¿sí? ¿En qué zona se lesionó? Si tiene o no signo duro y qué hago. ¿Está bien? Léenos un poco, campeón. El primero que hablamos. Léenos qué dice acá. Paciente de 25 años de edad con antecedente de golpe directo a nivel de la región infrayoidea. Ingresa sin importante disnea, con hemodinamia estable, moviliza los miembros y presenta ronquera.
¿Qué hago? Explícame qué hago. Lo primero sería verle la vía aérea siempre. Primero que nada, ¿qué zona? La zona es... La zona del cuello es la zona 1. Muy bien, entonces zona 1, después. Y no tiene ningún signo duro. ¿Cuáles serían los signos duros que buscaría? Primero serían, o sea, según vascular. No, ¿cómo va primero vascular? Yo voy siempre de... Perdón, voy de... Sí, de la vía aérea. Sí, después. Si Espérame tiene un segundo. difonía. Espérame un segundo. Ok. Perdón, disculpen. Bueno, quedamos en que de zona 1 está estable y hay ronquera. ¿Qué hacemos, campeón? Y ver si había un signo ¿La ronquera un signo duro? difonía. Una difonía. Pero la ronquera, ¿es signo duro o no? ¿Sí o no? ¿No? No. ¿Qué hago con este paciente? Y se le puede hacer un examen complementario para ver ¿Qué examen complementario le harías? radiografía. ¿Te parece que le haría una radiografía? ¿Qué es lo que a mí me parece que está lesionado? Sus pares, algún par. ¿Por qué par? Él recibió una patada, ¿verdad? Entonces, y habla ronco. Entonces yo digo, bueno, aparentemente no hay lesión dura de la A, pero hay una ronquera. No me sirve de nada pedirle una radiografía. No me sirve de nada pedirle una tomografía. Lo que me serviría sería meter un caño con una óptica y mirar la tráquea. O sea, lo que me conviene hacerle a este paciente es una fibrobroncoscopía. Eso es lo que me conviene hacer. ¿Estamos de acuerdo? No me sirve la tomografía, no me sirve la radiografía, no me sirve la endoscopía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, siguiente caso. ¿Quién era el siguiente? Siguiente, dale, 2 manos más. Yo, profe. Sí, contame. Lee cortito y háblame completito, así como habló tu compañero. Ok. En caso 2, paciente ingresa con antecedente de gresca callejera con una herida con arma blanca. ¿Dónde vivís vos? ¿Dónde vivís vos? Asunción. ¿Dónde? Ay, Asunción. Hacia el Shopping del Sol. Shopping del Sol. Bueno, esto en tu vereda puede pasar esta tarde. Okay. ¿Sí? Sí. ¿Después? A 1 centímetro por debajo del hueso ioides, a la derecha de la línea media. Ingresa con fuerte aliento etílico y presenta expectoración sanguinolenta. Dale, contanos. ¿Qué zona es?
¿Qué te parece que puede hacer y qué hay que hacer? Yo estoy en la pieza, vos tenés que avisarme, doctor, vamos a operarle, vamos a mandarle a su casa, le hago un puntito para que pare de sangrar, qué sé. ¿Qué hago? Es la zona 2 y dice que Me parece presenta- que es zona 2, dice no, la 1 zona, centímetro por debajo del hueso ioides. la zona 1, Zona 1 todavía, ¿verdad? Después, sí. Y probablemente estaba tomando porque dice que presenta fuerte aliento etílico y un signo duro es expectoración sanguinolenta ujú. y hay que hacerle el ABCD. ¿Qué pasa si de repente, porque acuérdense que puede pasar de todo, Shopping del Sol? ¿Qué pasa si es que lesiona la arteria y la tráquea? ¿Qué va a pasar? Si lesiona la arteria va a tener hemorragia pulsátil ¿Y si la tráquea al mismo tiempo? y puede tener un Acá está el cuchillo. Lesionó la arteria y la tráquea. A veces la sangre puede ir dentro de la vía aérea y el paciente empieza a expectorar muchísimo. Y yo sí o sí tengo que asegurar esa vía aérea, o si no el paciente no le entra aire, no se va a morir desangrado, va a morir por falta de aire. Entonces, o le intubo o hago una cervicotomía y meto un caño acá para asegurar la vía aérea. Los tubos endotraqueales, les cuento, tienen un tubo acá y alrededor tienen una bolsa de aire que se infla para evitar que nada vaya abajo. ¿Sí? Para que, por ejemplo, el paciente vomita, esa vía aérea ya está protegida. ¿Sí? Eso a modo de comentario. Entonces, según vos, doctora, zona 1 presenta un signo duro, hay que operar. Y fuerte aliento etílico, bueno, cualquiera sábado tarde, ¿verdad? Sábado noche. Bueno, no hay último caso, salvo el muchacho, ¿sí? Se les va a presentar casos clínicos en el examen y sobre todo qué método auxiliar se le va a pedir, ¿sí? Porque muchos alumnos saben toda la teoría, pero a la hora de aplicarle a un prójimo no se sabe. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, profe. ¿ronqueras entraría como un síntoma hablando o no? No hay síntomas, hay signos. Como un signo, perdón. ¿Cuál? La ronquera. La ronquera es un signo blando. Ya, ¿Sí? gracias. ¿Está bien? Profe, yo tengo una pregunta. ¿En qué casos, en qué casos se podría decir necesito una radiografía o un TAC? O sea, ¿cómo se diferencia para el tema de la elección de cuál usar? Decime vos. ¿Qué se O sea, ve con una radiografía? Hueso, aire. Hueso, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que el paciente cayó de una enorme altura, ¿verdad? O se cayó algo sobre el cuello, ¿verdad? No veo el signo duro y yo quiero descartar la presencia de una fractura a nivel cervical. Entonces, en ese caso, pido una radiografía. Si quiero ver sangrado, si quiero ver tráquea, no me sirve mucho la radiografía, ¿sí? ¿Para qué me sirve la tomografía? Para ver un compartimento que es sobre todo aire, que es la tráquea. Detrás está un compartimento cerrado que tiene un poco de aire, que es esófago. Y si le pongo contraste, yo voy a ver las dos arterias y las dos venas que suben y bajan. Hacer una tomografía con contraste, estamos hablando de mínimo 2 horas. ¿Sí? Una tomografía sin contraste no me sirve mucho. Entonces, si tardo mínimo 2 horas en hacer una tomografía, ¿qué tipo de paciente tiene que ser? ¿Estable o inestable?
Estable. Profe, ¿por qué 2 horas luego? No Bueno, son 40 minutos por ahí. bueno, para mandarle contraste, ¿sí? Yo tengo que asegurarme de que el riñón funcione bien. O sea, sí o sí tiene que tener urea y creatinina. Eso, o sea, obtener ese resultado generalmente lo ya tarda 1 hora. Después hay que hacerle su analer, hay que hacerle su corticoide y hay que empezar a pasarle el contraste lento. Se puede, si vos me decís, doctor, y se puede hacer en 45 minutos una tomografía contrastada. Yo te voy a decir que sí. Claro que se puede. ¿Sí? Si el paciente, tenés el radiólogo, no tiene ninguna tomografía pendiente, tenés el contraste porque el hospital te da, y porque acuérdense que acá en Paraguay se compra el contraste. ¿Sí? O sea, el paciente tiene que ir a comprar y demás cuestiones. Esto es más que nada burocracia. Esto es los países del primer mundo, 45 minutos. Pero igual, 45 minutos tiene que ser un paciente estable. Estable. ¿Estamos de acuerdo? Yo no le puedo hacer tomografía a un paciente que está sangrando. ¿Está bien? Gracias, sí. Y ¿Otra profe, pregunta? ¿Sí? perdón, yo otra vez. Y en el caso de que haya, digamos, lesiones múltiples, pero que no son graves, ¿no sería mejor hacer nomás la tomografía? Porque ahí también se puede ver una fractura o no. ¿La qué? ¿La qué? El TAC. Sí, sí, pero tiene que ser paciente estable. O sea, vamos a suponer que viene un paciente y tiene un pequeño hematoma que no es pulsátil, que no va creciendo, que no tiene déficit de pulso, ¿verdad? Y el paciente encima está ronco, ¿verdad? Entonces a ese paciente me conviene hacerle una tomografía contrastada. Si estuviese solo ronco, me conviene hacerle una fibrobronco. ¿Me entienden? A cada paciente se le debe pedir un estudio correspondiente, no todo a todos. No es que viene un paciente con un trauma cervical y le pido endoscopía, le pido fibro y le pido tomografía y radiografía y una resonancia. Y por la duda una ecografía también. ¿Se entiende? Sí, profe, y ay, se me fue. El contraste es para ver si es que hay sangre o algo así, ¿verdad? El contraste te pinta la arteria, la vena y los órganos, ¿sí? Entonces, si yo tengo contraste que viene por la arteria y veo que el contraste sale, significa que está sangrando. ¿Entendés? O se está formando un hematoma, o veo que la sangre, por decirte, pasa de la arteria a la vena rápidamente y encima de ese sitio no encuentro nada. Significa que hay una fístula. ¿Está bien? Gracias, profe, sí. Todas las tomografías preferentemente tienen que ser contrastadas. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿eso hay en el público, el contraste de iodo, o no? Perdón, no entendí tu pregunta. O sea, si mi paciente asiste a un sanatorio público, ¿el contraste ese de iodo hay en el público disponible o el paciente tiene que pagar aparte? Tiene que comprar. Ah, ok. ¿Vos sos? Agustina. Agustina. Bueno, te voy a contar una cosita. 3 segundos nomás, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de Esperanza Martínez? La que era ministra. Sí. ¿Tienen? Bueno. Ella hizo que no se pagara nada en los hospitales. Te voy a contar la realidad antes de Esperanza Martínez. Vos, Agustina, tenés un corte en la frente, ¿sí? Te vas a un hospital público y en la urgencia te cobraban 5.000 guaraníes para consultar de urgencia. Te veía el médico, y te estoy hablando de antes de Esperanza, ¿no? Te veía el médico y te pedía los hilos, la jeringa, el anestésico, y vos te ibas a la farmacia enfrente, porque pasen por cualquier hospital y enfrente hay un montón de farmacias. ¿Por qué habría una farmacia frente a un hospital? Eso es algo ridículo. Cuando vienen los extranjeros dicen ¿por qué hay tanta farmacia frente a un hospital? No debería haber, ¿verdad? Y enfrente de IPS hay un montón de farmacias y no debería haber. Entonces vos te ibas a comprar un hilo que costaba 25.000 guaraníes, el anestésico que costaba 20.000, más una jeringa, guante.
guantes, te compraba guantes. Y por decirte, te ligaba unos 7 puntos. El médico ponía en un papelito 7 puntos. Entonces el paciente se iba y pagaba por 7 puntos en la urgencia del hospital público. ¿Me entienden? Análisis se pagaba y la internación era 10.000 guaraníes por día. La cirugía también se pagaba, creo que era 120.000, no era mucho, pero se pagaba. Pero si vos te operabas, más todos los hilos que tenía que comprar, más la anestesia, terminaba gastando fácil un 500.000 guaraníes. Fácil. ¿Sí? Eso Esperanza Martínez revirtió y no se paga nada. O sea, ningún hospital, a nadie se le paga nada. Sí, muchos insumos, muchísimos insumos, no hay. Y se les pide. ¿Sí? Reventó esto y es patético por el tema de, ustedes escucharon el Niasolán y Atracurio, pero eso es una situación normal, o sea, a los pacientes se les da receta, ¿sí? Y también estudios, vos me decís el contraste, que a veces no hay tomografía en tu hospital, a veces no hay en otras partes, o sea, te dicen, voy a llamar a otro hospital y te dice, voy a decir, necesito una tomografía, y te dicen, sí, ahí tengo lugar para el viernes, pero hoy es lunes, yo necesito esta semana, y no hay. Entonces tenés que gestionar en un lugar privado. Esa es la realidad de nuestra salud. Y está mal. ¿Sí? Está mal. Se mejoró muchísimo. ¿Sí? Y ese dinero que tipo ganaban, qué sé yo, 5.000, 10.000 y se iba juntando, se iba para mejorar en el hospital que ahora no hay, o se comía la plata, entre comillas. No, se iba al Ministerio de Hacienda. Todo lo que se recauda en este país va al Ministerio de Hacienda. Y Hacienda determina dónde se va. Obvio que se comía plata, pero así estructuralmente esa plata iba al Ministerio. Profe, ¿y se cobraba no importa qué tan urgente o sea el paciente? Claro, o sea, había algunos mecanismos de exoneración, ¿verdad? O sea, vos venís con tu cabeza abierta, ¿verdad? Hay que suturar, listo, no te cobramos la urgencia, pues tenés que ir a traer el hilo. Y ahí los muchachos tenían hilo de otra cirugía, o dejó un paciente, o cosas así. El resto de anestesia de otro paciente, y así se hacía. La situación de salud en este momento es mala, pero hace 10 años era patética. O sea, irse a un centro de salud era criminal. ¿Sí? Se mejoró muchísimo, eso tienen que saber. Pero estamos muy lejos de lo ideal, lejísimos de lo ideal. ¿Sí? O sea, vaya empezando por la limpieza, empezando por la cantidad de médicos, ¿sí? La cantidad de enfermería, el espacio físico, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta fuera del plagueo? Doctor, ¿será que puedes repetir el tema de las zonas, por favor? Porque no me quedó claro, me confundí en el... Se hace una línea en el cartílago cricoides. Cricoides. ¿Sí? Por debajo es zona 1, por arriba es zona 2 y zona 3 es atrás. ¿Sí? Sí, y entonces en el caso clínico número 2, cuando decía el tema del hueso hioides, no tendría que ser zona 2, vos dijiste que era zona 1. ¿Dónde está el hueso hioide y dónde está el hueso cricoide, el cartílago cricoide? El hueso hioides está por encima del cartílago cricoides. No sería zona 2 entonces, porque todo lo que está arriba del cartílago cricoides es zona 2, y lo que está... ¿verdad? 1 centímetro por debajo. 1 centímetro por debajo. ¿Sí? Sí, entiendo. Estamos. En el examen se le va a hacer algo más grosero, algo más grande, ¿sí? Pero es zona 1. Este tipo de preguntas me encanta que hagan porque significan que están atentos, ¿sí? Y también, discúlpenme, pero también
Si nosotros a ustedes le pasamos netamente información, no tiene sentido la clase. El médico tiene que tener una formación social y ustedes tienen que saber, porque ustedes en 4 años van a estar en el hospital, cómo se maneja un hospital. Y a mí me encanta discutir la visión del residente, ¿sí? No somos Grey Anatomy, no somos Dr. House. Dr. House en un lugar serio estaría preso hace rato. Y discutir un poco el tema de horarios, discutir el tema de guardias, porque somos de 2 generaciones muy contrapuestas, ¿sí? Y cuando yo les explico un poco lo que va pasando, van entendiendo ciertas cosas. Pero dejemos para otras charlas. ¿Les parece? Profe, yo tengo una última consulta. Sí. Vos dijiste que había que ver también si se podía hacer la ecografía. ¿Y la ecografía en qué caso nosotros utilizaríamos para ver? Ecografía solo sirve para partes blandas. O sea, en cuello una ecografía no sirve mucho. Doppler sí. Doppler sí. Okay, ¿Está bien? Si yo pienso en una lesión vascular y tengo Doppler en la urgencia, le podría hacer. ¿Está bien? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. entonces la fibrobroncoscopía se usa, por ejemplo, en pacientes que tienen afectación en la parte de la tráquea y presenta, por ejemplo, ronquera y esas cosas, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Estamos? Creo que sí, ¿Estamos, profe. Bueno, genial. Gracias, profe. Muy buena clase. Gracias, profe. Buena clase.